Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad? Amén. Le damos gracias al Señor por un día más, por un domingo más, ¿verdad? Que nos permite estar aquí, que nos permite venir para escuchar su palabra que no vuelve vacía, amén. Que tenemos un propósito cada uno de nosotros. Que el Señor es bueno y nos ha dado su espíritu, ¿para qué? Para capacitarnos, para hacer su obra. Eso fue lo que vinimos, a hacer un propósito. Que dice ahí la palabra de liberar a los oprimidos. Vamos a darle seguimiento a la palabra que nos enseñó el hermano Sergio. ¿Ven? El Espíritu es el que nos capacita. ¿Ven? La semana pasada el hermano Sergio nos recordaba que el inicio del ministerio de Jesús, él abrió Isaías 61, amén, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Esta palabra la repite Lucas en Lucas 4:18, amén. Dice amén. Y Jesucristo cumplió esa profecía que se había descrito de que Él iba a ser el ungido, hermano, el Mesías, el que iba a venir a dar esa buena nueva, a dar libertad, a darnos libertad a usted y a mí. ¿Ven? Porque nosotros éramos ellos, los oprimidos, los quebrantados de corazón, los que necesitamos sanidad por medio de su Espíritu. ¿Ven? Y Él nos da una nueva vida. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Amén. Y el Señor, Él mismo nos dio un ejemplo de cómo vivir en esta vida. Amén. Dice la palabra que Él se despojó a sí mismo. Mira, vamos allá a Filipenses. Filipenses 2. El tema de la enseñanza se llama capacitados por el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, hermana, en reverencia al Señor, porque habla el Espíritu, habla Dios. Amén. Yo no hablo, yo soy un solo vaso de barro. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, que te ha placido, Señor, que estemos aquí para gozarnos, Señor, y alegrarnos en tu palabra, para ser edificados, para ser enseñados, para ser capacitados, Señor, con tu Espíritu Santo que nos da ese fruto de amor, de gozo, de paz, de generosidad, de paciencia, mansedumbre y dominio propio, Señor, para santificarnos, para apartarnos del mal, para llevar las buenas nuevas de salvación. Te doy gracias por mis hermanos que hacen un sacrificio vivo, agradable y santo, Señor, para venir a adorarte, para venir a escuchar tu palabra, Señor, que no vuelve vacía. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que conoce nuestra mente, que conoce nuestros corazones, Señor, que conoce todo, Señor, porque tú escudriñas todo hasta lo más profundo de Dios. Te doy gracias por mi vida. Habla, Espíritu Santo, que hable tu palabra, Señor, y que no hable yo sabiduría humana, sino que hable tu palabra que permanece para siempre. Y todos decimos
Amén, amén y amén. Tome su asiento. Muchas gracias, hermano, por sus oraciones. Amén. Es bueno estar orando. Amén. Es importante, esa es la palabra. ¿Para qué? Para que nos dé el de nuevo de poder hablar la palabra. Para que usted hable la palabra allá afuera. ¿Amén? No solo aquí. Aquí venimos, pero a capacitarnos. Allá afuera hay que, la voluntad de Dios, a liberar a los oprimidos, a rescatar las almas que se están yendo al infierno, hermano. ¿Por qué? Porque no conocen el camino. Van para otro camino que no es Dios, que no es la vida eterna. ¿Se ve? Y el mismo Señor Jesús vino a la tierra y vino a darnos un ejemplo, hermano, de cómo sí se puede vivir una vida conforme al corazón de Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios. Él mismo, siendo Dios, es Dios. Comparte la naturaleza con el Padre y con el Espíritu y se despojó de todo eso, hermano. ¿Para qué? Para darnos ejemplo, para humillarse, para venir a servir, para venir a adorar, para venir a hablar, para venir a enseñar, para venir a perdonar. Él nos dio ese ejemplo, dice la palabra. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En un reino, el rey es lo máximo, lo más grande, la excelencia, dice, ¿verdad? Y un siervo es un esclavo, hermano. Dice la magnitud de la humildad, de la mansedumbre de Jesucristo, que Él dice: yo vine como siervo, como esclavo, como humilde. Él nos enseña a ser mansos, hermano, la humildad. ¿Ven? Y Él necesitaba de Dios también. ¿Por qué? Porque para eso fue bautizado también. Porque Él vino a tomar la justicia de usted y la mía. Él la tomó en su carne, en su sangre. Dice Mateo 3:16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Vaya ahí, hermano, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿y qué dice? Y venía sobre él. ¿Ven? Porque él era un siervo, él era un hombre, se despojó de todo. Así estábamos nosotros, no teníamos el Espíritu, pero nos humillamos, aceptamos a Jesús como el único Salvador y Redentor, y recibimos al Espíritu Santo. ¿Ven? Y el 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa palabra se la dice usted, hermano, ahora, hoy. Yo me complazco en ti. Yo me deleito en lo que tú estás haciendo, porque tú eres mi hijo. Y nunca te voy a desamparar, nunca te voy a dejar. Siempre voy a estar contigo. Dice amén. El Espíritu es el que nos confirma, el Espíritu es el que nos establece, el Espíritu es el que nos guía, que nos confirma, que nos capacita, hermanos, para poder hacer la voluntad de Dios. Un hombre sin el Espíritu Santo está muerto. Un hombre sin el Espíritu Santo no tiene vida. Un hombre sin el Espíritu Santo, no. Está muerto, hermano. Por eso el Espíritu es importante que reciba a la gente de afuera, porque están muertos, no tienen vida. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 2, dijo: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Se acuerdan? Acompáñame ahí, 2 Corintios 1.
Pero todo es por medio de Cristo, hermano. Todo es por medio de Él. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. ¿Amén? Versículo 1, capítulo 1, versículo 21. ¿Ya lo tiene, hermano? Segunda de Corintios 1, versículo 21. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por medio de Cristo, Dios nos confirma, hermano. Y para confirmarnos, sella el Espíritu Santo dentro de usted, como una garantía, como un sello de autenticidad de que usted es un hijo genuino de Dios. ¿Dice amén? Mira, la nueva traducción viviente dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Todo lo que dice su palabra, de que fuimos sellados, de que el Espíritu está dentro de nosotros cuando hemos creído, hermano, el Evangelio. No hay necesidad de que pongan manos, no hay necesidad de que lo bauticen en agua. Simplemente con creer que Jesús es el Señor y que Él fue levantado y resucitado al tercer día, en ese momento usted es sellado con el Espíritu Santo. Y eso es garantía. Eso es garantía de su salvación, porque dice que el que comenzó la obra en usted, Él la va a terminar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que era que dice no se pierda. No te pierdas. Porque Él se va a encargar, Él ya te comisionó, Él ya te confirmó, Él ya te estableció, Él ya te llenó de su poder. Y es lo que estamos haciendo aquí, hermano, capacitándonos. Porque si no hubiera amor, si no hubiera dominio propio, si no hubiera humildad para estar, no estuviéramos aquí, hermano. Estaremos viendo la tele, estaremos andando en la presa, en otro lugar, con nuestros parientes. Pero ¿qué hacemos? Mejor vamos y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Hay hermanos que no pueden venir, ok, es por temas de X causa, ¿verdad? Pero ellos van a venir más tarde, o van a venir mañana, o van a venir otro día. Pero los que de plano no vienen, no tienen el amor de Dios, no conocen a Dios, porque no pueden, porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen ese sello de la garantía. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la vida antigua, usaban un sello para garantizar, hermano, lo que estaba dentro. Mire, Daniel, vaya ahí Daniel 6, ponlo. Daniel 6:17. Dice: fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Hubo un sello ahí con el anillo, hermano, para cerrar esa puerta. Esa puerta no se iba a abrir. ¿Por qué? Porque había sido sellada por un mandato del rey. Así estamos sellados nosotros por el Espíritu, por la garantía. No puede entrar nada inmundo a su corazón, no puede entrar nada inmundo a su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo,
es el templo del Espíritu. Está lleno. Usted es morada del Espíritu Santo. No puede haber maldad, no puede haber espíritus de enfermedad, no puede haber espíritu de tristeza, no puede haber espíritu de maldad, no puede haber nada malo, porque la misma presencia de Dios está dentro de usted. ¿Dice amén? Dice Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros. Vaya ahí, hermano. Efesios 1:13. ¿Ya lo tiene, hermano? En Él también ustedes y yo, habiendo oído la palabra de verdad, lo que le digo, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿De la gloria de quién? ¿Suya? ¿Para la gloria de quién? De Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. El mismo Jesús lo exaltó hasta lo sumo. ¿Para qué? Para la alabanza y gloria de su Padre. Todo es para la gloria de Él, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos capacita, el Espíritu nos habilita, el Espíritu es el que hace el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu es el que lo hace. Cuando una persona está viva, cuando una persona está ungida con el Espíritu Santo, una persona que no tiene el amor de Dios, una persona que no está sellada, pues vive su vida, vive lo que le parece, sigue agradando a su carne, sigue viviendo para sus deleites, sigue viviendo para su ego, para su egoísmo, para que ser el centro de atención. ¿Por qué? Porque vive para ella, está muerta esa persona. Pero Dios es el que ahora nos da ese poder. Dijo, yo les he dado un poder, un espíritu de poder. Mi espíritu yo se los he dado. Un espíritu de poder, de amor y de qué, hermano? Dominio propio. El dominio propio es el fruto de su salvación. Es el fruto de la salvación, la santificación, que nos apartemos del mal. ¿Dice amén? Hasta aquí la introducción del tema. ¿Amén? Vámonos al tema. Romanos 8, versículo 9. Yo considero, hermano, que Romanos 8 es el capítulo más hermoso que hay en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque nos da libertad, porque nos da seguridad, porque nos da amor, porque sabemos dónde estamos, sabemos a dónde vamos, sabemos con quién estamos, sabemos a quién le debemos. ¿Dice amén? Y si no lo han leído, léalo y transcríbalo para que se lo aprenda, porque es el mejor, el más bello capítulo que puede haber. ¿Ven? Romanos 8, versículo 9. Vamos a leerlo hasta el 14. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes y en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu
que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermano? Estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Amén. ¿Se fija lo hermoso de la palabra? Lo hermoso de saber quiénes somos, de quiénes somos en este mundo, de que no somos esclavos, que no somos pueblo, somos hijos. Somos hijos de Dios. Tenemos una identidad. Hay un acta de nacimiento de usted, hermano, en el cielo. No en el infierno, ni aquí en el cielo está su acta de nacimiento. Graciela está en el registro civil del cielo. Ahí está el acta de mi hermana. Y de Jocabed y todos mis hermanos. Somos hijos de Dios. Dice el apóstol, mas ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, mora en nosotros, dice amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esta carne, hermano, va a morir. Es una verdad absoluta. Este cuerpo va a morir. Y el suyo también. Pero por la causa de la justicia que hizo Jesús por nosotros, este cuerpo y el suyo va a resucitar. Es lo que quiere decir la palabra. Por la justicia de Dios. Por la justicia de Jesús por nosotros. Y si es lo que dice el versículo 11, y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice Pablo, así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, hermano. ¿Qué le debemos a la carne? Odio, desesperación, tristeza, impaciencia, deseos pecaminosos, una vida desenfrenada. ¿Qué más le debe a la carne? ¿Qué más nos puede dar la carne? Muerte. Muerte asegurada, muerte eterna, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne. Deudores somos, pero de Dios, de Cristo, que nos dio su Espíritu. Dice amén. El que nos capacita para poder agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Mire, ¿qué le debemos a la carne? Nada, porque nos tenía dominado, dice Efesios 2:3, póngalo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La carne tenía dominada nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Para qué? Para pensar en lo malo. Para pensar en maldad, hermano. Para pensar cómo fastidiar a mi semejante para poder yo recibir algún beneficio. Eso es lo que piensa la mente carnal. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿qué le debíamos a la carne?
que nos íbamos a ir al infierno nada más. Dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque no pueden, hermano, no están habilitados. Ya lo hablábamos, no pueden, ¿por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos para su vida, siguen viviendo su vida, pensando en cómo agradarse ellos mismos, cómo salir, cómo tener ellos toda la atención, el egoísmo, la idolatría. Hay maldad profunda, hermano. Y esa mente carnal no puede sujetarse a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, la ley de Dios nos reprende, la ley de Dios nos llama, nos corrige. Pero el hombre natural quiere seguir viviendo, quiere seguir viendo los conciertos, quiere seguir viendo las cantinas, quiere seguir viendo a ver mujeres desnudas, quiere seguir complaciendo su carne, porque no se quiere sujetar a la justicia de Dios. Dice amén. Somos enemigos. Miren, la carne somos enemigos número uno de Dios, hermano. Para empezar. Es más, con eso cerramos, hermano. Somos enemigos de Dios. Imagínense qué lamentable es eso, ¿verdad? Ser enemigos de Dios. No hay cabida, hermano. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por alguien como usted que impartió ese evangelio, y yo estoy aquí para conocer la verdad, para conocer la vida eternamente. Gloria a Dios. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué va a segar, hermano? Vida eterna. Amén. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte o separación de Dios por la eternidad, hermano. Fíjese. Porque mientras estábamos en la carne, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, todo el deseo carnal nos iba a llevar, todo lo que hacían nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, todo eso iba a dar fruto, hermano, de vida eterna. ¿Y por qué nuestros pies? Porque andábamos en lugares que no debíamos de andar. ¿Por qué por mis ojos? Porque había cosas que no debía de ver, o cosas que veo, pero ahí está el Espíritu y me dice: cámbiale, quítalo, apágalo, porque eso no te edifica, eso me separa de ti, quítalo. Ahí está el Espíritu, ahí estamos sembrando. Lo que siembras en el Espíritu vas a cosechar, hermano. El Espíritu te va a dar el fruto de la santificación, el fruto del dominio propio. Entonces, ¿a quién le debemos, hermano? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos habilita, que nos da la fuerza, que nos da el poder, que nos da la sabiduría, que nos da la mente, que tenemos la mente de Cristo, que sabemos discernir, que nos da dones espirituales, que nos da dones para poder edificar a usted, hermano. Que nos da, a veces nos da un don de lenguas para poder escuchar, o para poder expresar una palabra de que alguien no sabe, que no conoce el Evangelio, y Dios le puede dar hasta una lengua de Estados Unidos, una lengua de Holanda, una lengua
¿Para qué? Para edificar, para sembrar. Porque es la voluntad de Dios que no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad, dice amén. Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vives en la carne, pues vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Entonces, ¿a quién le debemos? Al Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que son guiados, ahí dice la palabra, porque todos los que son guiados, porque todos los que son capacitados, porque todos los que son dominados, porque todos los que son llenos, estos son hijos de Dios. Porque Él es el que lo hace, hermano, Él es el que nos habilita. El Espíritu nuestro, el Espíritu de Dios, nuestro Dios, es el que nos guía y nos da la habilidad para llevar fruto. Mire, vamos a 1 de Juan. 1 de Juan 2. Versículo 15. Está el último. Ahí viene lo que le demos al Espíritu, ¿verdad? Versículo 15, ¿qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Ahí está el primer punto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué le debemos a Dios? Su amor, su misericordia, su compaciencia, su benignidad, su paciencia, de poder esperarnos, hermanos, de poder esperar a todos los que van a ser salvos. ¿Cuál es ese amor? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso es el Señor, dice. Ese es el amor de Dios, el amor del Padre, que no conoce el mundo. Porque si lo conociera, aquí estuviera sentado. Pero no lo conocen, ¿por qué? Porque el mundo, el diablo, el enemigo los tiene cegados con sus deleites, con todo lo que necesitan para seguir alimentando su carne. ¿Ven? Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, hermano. No viene del Padre, porque Él es santo. Él es santo, santo, 3 veces santo. Amén. Sino Él dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Este cuerpo mortal va a pasar, hermano. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque ya tenemos una semilla, ya hay una semilla incorruptible dentro de cada uno de nosotros, el cual ya no va a morir, hermano. Y si morimos, vamos a resucitar. Eso es lo hermoso de la palabra. ¿Por qué? Porque hemos muerto y hemos nacido en nuevas criaturas. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Ya lo viejo ya pasó. El viejo hombre ya está sepultado. Hasta está cremado, hermano. Ya no puede. Está crucificado.
está crucificado juntamente con Cristo, no puede estar dando fruto a la carne ya. ¿Dice amén? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad, el que se deleita en la voluntad de Dios, no el que hacen al que lo fuerzan a hacer la voluntad. Ese no va a permanecer, hermano. Si te estamos forzando, si te estoy forzando, es la verdad. La palabra fue hecha para deleitarnos en su palabra. La palabra fue para saborearla, para aplicarla, para hacerla, para deleitarnos, para cantarla, para proclamarla. Para eso fue la palabra, hermano. La palabra es Jesús, para eso vino Jesús. Jesús vino a padecer. ¿Quién nos dice a nosotros que no vamos a padecer? Dice la palabra, porque esta leve tribulación no se compara con el peso y gloria que viene en camino. Ya no tarda, hermano. Nuestra salvación está cada día más cerca. Dice amén. Por eso dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es como quiere que le adores. No nada más aquí, donde yo te veo, donde tú me ves. No, afuera, donde solamente Dios te ve, todos los días, en cada momento, hermano. Dice amén. Versículo 2, y no te conformes, dice el apóstol Pablo, no te conformes a este siglo. ¿Qué dijo el apóstol Juan? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque te van a distraer, porque te van a apartar, porque te van a cegar. Si no sabes discernir, te van a envolver. A veces vienen cosas que parecen bendiciones, hermano, y nos apartan. Pero si no sabemos, mire, yo cuando no tenía trabajo, a mí me llovieron, pero infinidad de trabajos, con buen salario, hermano, pero iban a ser en turnos. O sea, que iba a andar de noche, iba a andar de tarde, o que iba a andar un mes de noche o de tarde. Dije, no, Señor, dije, yo te pido, yo sé que es tu voluntad, y tu voluntad es que yo siga hablando tu palabra, tu voluntad es que yo siga edificando, enseñando a tu cuerpo, y tú me vas a dar, tú me vas a proveer de lo que necesites. Y ahí está, me dio un trabajo de lunes a viernes, pero esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de vivir en el Espíritu, no buscar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque esas cosas pasan. Carros, mansiones, lujos, dinero. Cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué se va a llevar usted, hermano? Nada más su alma se va a llevar, para estar en la presencia del Rey de Gloria. Eso es lo único que nos vamos a llevar, nuestra alma, para estar en la presencia de Jesús y regresar con Él, para reinar con Él aquí. Esa es la promesa. Dice, ven. Así es que dice el apóstol Pablo, no te conformes, no te deleites a las pasiones de este mundo, sino que transfórmate, regenérate por medio de la palabra, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la buena voluntad, agradable y santa. ¿Cómo vamos a saber cuál es esa voluntad? Aquí está escrito.
Aquí está escrita la voluntad de Dios. Pero si solamente nos pasamos leyendo mensajes que nos bendicen, mensajes que nos queremos acomodar para nuestro deleite, mensajes de seguridad, pero si no leemos mensajes que confrontan tu carne, que confrontan tu espíritu, que confrontan tu manera de ser, esa no es la voluntad de Dios, hermano. Desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda esta palabra, hermano, la debemos de atender. No solamente los versículos que nos den bendición. Dice amén. Eso es regenerar nuestro entendimiento. De que dejes de pecar. Dice la palabra, deja de pecar. Conságrate, búscame. Ten una comunión conmigo. Aprovechate de mi gracia, de mis dones que yo te he dado. Acepta la palabra de exhortación que te dan. No vivas como vive el mundo. Porque la palabra es paz, hermano, es descanso. La palabra nos redarguye. Toda la palabra es inspirada de Dios para corregirnos, para exhortarnos, dice la palabra que Él nos lleva de gloria en gloria, en gloria, en gloria, hasta parecernos cada vez más ¿a quién? ¿A mí? Cristo Jesús. Solamente ponga sus ojos en Él, hermano. No ponga mis ojos en mí, ni el hermano Sergio, ni en Gabo, ni lo que hace la hermana Mari. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice amén. Vamos a terminar con Tito 3. Tito 3:3. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos en la carne. Aquí está el testimonio de la carne. Lo que éramos antes. ¿Ven? Y ahí va el contraste. Siempre cuando hay un pero, queda eliminado todo lo de atrás. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo, que nos capacita, que nos habilita, que nos enseña, que nos redarguye, que nos convence de pecado, que nos santifica, que nos lleva al buen camino, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ven? Deudores somos no a la carne, sino al Espíritu Santo, sino a Dios.
sino a Jesucristo, nuestro Salvador. Dice amén. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles. ¿A quién? A los hombres. ¿Quiénes son los que creen en Dios? Levante la mano. Amén, amén. Los que creen en Dios. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Procuren ocuparse de buenas obras. ¿Ven? Porque ya está habilitado, hermano. Ya está capacitado para hacer la buena obra. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dice amén? Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Oren por esta palabra. Sí, Señor. Señor Padre, te damos gracias. Señor amado, aleluya, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Por esta enseñanza, Señor. Tu palabra que no vuelve vacía, tu palabra que nos edifica, Señor. Eres pronto, Padre amado. Tu palabra que nos hace, Señor, hacer buenas obras para tu gloria. Tu palabra, Señor, que nos redarguye, que nos convence, que nos habilita, Señor, para ser esas criaturas nacidas de nuevo, Señor, para tu gloria, para la alabanza de tu gloria, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, de palabra, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, porque hemos sido habilitados por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo, Señor, ha sido derramado en cada uno de mis hermanos, para que ya no vivan para sí, para que ya no vivan para su carne, sino que vivamos y andemos y marchemos, Señor, en tu Espíritu Santo, que nos dio vida, Señor, que nos dio esa vida abundante, Señor, para poder hacer tu voluntad, para poder hacer, Señor, tu obra perfecta, Señor, para compartir tu palabra, para dar las buenas nuevas de salvación, para dar, Señor, libertad a los oprimidos, para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar y predicar el año agradable, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo, porque no tenemos cómo agradecerte, Señor, porque deudores en la carne no somos, sino te debemos todo lo que tenemos aquí, Señor. Por eso te damos gracias y todos decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. Den un aplauso, Señor. Mira, pues.